Así que bueno, Marco, contale un poquito, contale a la gente tu historia, a ver tu desarrollo académico, dónde tenés experiencia, dónde pudiste ejercer, dónde estás ejerciendo, en dónde disertaste, todo eso, contale a la gente para que sepa con la calidad de profesional que estamos hoy tratando acá en el programa. Bueno, antes que nada le quiero decir a la gente que Alejandro me infla muchísimo. No le crean todo lo que dice de mí. Pero bueno, yo también te aprecio mucho, querido. Gracias, gracias, es mutuo. Eh, bueno, para responder un poco tu pregunta, me formé como médico en la Universidad Nacional de La Plata y me vine para el Hospital Italiano de Buenos Aires a hacer la residencia de clínica médica de 4 años. Y después me formé como oncólogo, hice digamos, el perfeccionamiento en oncología como de especialidad posbásica. Y es a lo que me dedico actualmente 100%. Eh, bueno, he hecho un poco de todo en ese sentido, digamos, esa es mi gran formación académica universitaria. También soy profesor universitario dentro del Instituto Universitario del Hospital Italiano. Eh, Soy coordinador de la central de emergencia también del Hospital Italiano. Formo parte del grupo de urooncología del Sanatorio Las Lomas de San Isidro, que es donde desarrollo mi principal actividad profesional actualmente. Eh, Hace poco te contaba recién que bueno, estuve en Estados Unidos en un congreso súper importante, para mí el congreso más importante que fui en mi vida, que de la Sociedad Americana de Oncología, y después tuve la oportunidad de disertar acerca de algunos de los últimos estudios en esa área, en Bariloche, en el Congreso de la Asociación Argentina de Oncología. Un honor también. Y bueno, un poco esa es la cuestión actual. Hice algunas rotaciones en Barcelona, en dos hospitales grandes de allá, también como parte de mi formación como oncólogo, en el hospital de Valdebrón y en el Hospital Clínic de Barcelona, para los cuales también, gracias a Dios, gané becas de la Sociedad Europea de Oncología para poder viajar y estar allá. Eh, no sé qué más contarte. Hace un año más o menos también presenté un trabajo de investigación que habíamos hecho en el Hospital Italiano en París, para lo cual también gané una beca eh, por mérito, digamos, académico de la Sociedad Europea de Oncología. Eh, y bueno, por el otro lado también tengo toda esta parte de, más si se quiere, integrativa, holística, que es lo que vengo desarrollando ahora como marca personal, digamos, también de atención, fusionado a todo lo otro que vengo diciendo. Bueno, evidentemente no te mentí, ¿no? Tiene una, una formación profesional, la verdad, muy, muy importante, Marco, ¿viste? Marco, ¿sabes? Esto antes de arrancar con las preguntas, ¿no? Quiero que la gente sepa, muchos saben, capaz que de otros programas, que es muy importante para mí que venga Marco acá como oncólogo, ¿sí? A dar testimonio, un montón de cosas, sus conocimientos. Porque, a ver, yo pasé por esa situación en un momento de mi vida, hace 15, 16 años, y bueno, entiendo de que tengo la obligación, como Zafé, ¿sí? Estoy vivo, estoy bien, saludable, fantástico. Yo me siento un poco en la obligación de entregar algo a la sociedad para que la sociedad pueda entender cómo se tiene que mover. Si vas a programas anteriores que ya te dije, eso está, cómo se tiene que mover, qué es la cosa que tiene que hacer. Vamos a charlar un poco también de eso, cómo tiene que prevenir. Y también entender de que pongo a disposición, ¿sí? A través del programa a un profesional como Marco, ¿no? Y es muy importante. Y también entiendo de que es muy bueno que Marco esté acá porque viví la experiencia de tratar con colegas de Marco y que la verdad que están más para cagarlos a trompadas que para otra cosa, ¿no? Y cuando veo que él tiene esta forma de abordar, yo digo, bueno, las cosas van evolucionando, ¿no? Por eso Marco, eh,
yo la verdad que valoro mucho lo que vos hacés. Estuve en ese lugar y yo sentí como un vacío, ¿viste? Había mucha brecha, mucha distancia. En el momento estás muy vulnerable, muy vulnerable. Así que yo te felicito, Marco. A ver, Marco, cuando a vos te preguntan a qué te dedicas, ¿vos qué respondés habitualmente? ¿Qué es lo que respondés? Bueno, digamos que me planto, tengo un pie muy muy fuerte sobre la oncología clásica, tradicional, dura, científica. Digamos, si vos vas a verme al consultorio, la consulta obviamente se va a basar en los máximos estándares de calidad científico que vos podés obtener acá en Buenos Aires, en Argentina, en Latinoamérica, en Europa, mundial, digamos. Yo soy un oncólogo formado desde lo hospitalario, lo académico. Nos vamos a concentrar básicamente en tu historia médica, en lo que te está sucediendo ahora, hacer los procesos diagnósticos necesarios y eventualmente el tratamiento que sea necesario para la enfermedad que estés padeciendo en este momento. Eso, un pie muy fuerte, digamos, en toda la parte médica que siempre lo quiero dejar claro, porque por ahí cuando cuento un poco lo que hago, como que se difumina un poco esa situación. Y por el otro lado, un pie muy fuerte sobre habilidades blandas para poder acompañar a la persona de la mejor manera posible con una estrategia de acompañamiento, un enfoque, digamos, bastante novedoso y disruptivo, a través de estrategias de coaching, de enneagrama, de psiconeuroendocrinoinmunología, que eso, bueno, lo hago con muchos de mis pacientes en este momento. Bien, bien. Vamos a ir un poquito a la profundidad de la cuestión, ¿no? Y te voy a preguntar, y para poner luz a todo esto, para que la gente tome conciencia, ¿qué le pasa dentro de una persona cuando recibe el diagnóstico, ¿no? Cuando recibe, dice, che, vos tenés cáncer, tenés un tumor acá, ¿sí? O tenés este problema oncológico. ¿Y dónde sentís, Marco, que el modelo tradicional adolece o tiene acierto lunar cuando se aborda ¿sí? el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? Todo ese proceso? Bueno, digamos que la palabra cáncer trae consigo un montón de cuestiones. No es solo por ahí un diagnóstico, sino que yo creo una situación existencial, ¿no? Yo siempre digo muchas veces que como que te cae un rayo, en ese momento te parte un rayo al medio, porque atraviesa... Veníamos hablando un poco de los miedos en los bloques anteriores, ¿no? Yo creo que en esa situación aparecen y aflorecen todos los miedos de la persona, sobre todo enfrentarse con el miedo a la muerte, que creo que es un miedo fundamental de entender la finitud y la vulnerabilidad, ¿no? de la vida. Entonces, siempre creo que es una situación muy, muy delicada. Trato de... Esto es una experiencia que también se gana con el tiempo y adquiriendo un montón de habilidades, pero trato de ser lo más empático posible en ese momento con la persona, cuando hay que hablar sobre un diagnóstico, los procesos que se van a ir llevando a cabo para poder llegar a un tratamiento, los pronósticos, siempre todo eso es información muy sensible. Por eso creo que en ese momento la persona, como te digo, ¿no? está quizá en un momento de máxima vulnerabilidad, y hay que tener mucha empatía y mucha delicadeza y mucha sensibilidad para llevar esa cuestión. Y con respecto a la segunda pregunta, me parece que el modelo médico actual es excelente en cuanto a los diagnósticos y los tratamientos. Yo, digamos, hace pocos años terminé mi formación en oncología. Y lo que uno ve es que en los últimos años, desde que yo me recibí de oncólogo hasta ahora, desde que empecé mi formación como oncólogo hasta ahora, la oncología va cambiando a pasos cada vez más y más grandes. Es una cosa que la generación de conocimiento es cada vez mayor. Hay tratamientos, hay métodos diagnósticos cada vez menos invasivos, muchísimo más precisos, técnicas quirúrgicas cada vez mucho más precisas, mucho menos cruentas.
Los tratamientos, lo mismo, son cada vez menos tóxicos, más orientados a la mutación puntual que tiene el paciente para tratar de generar la máxima eficacia con la mínima cantidad de efectos adversos. Hoy, con el modelo médico que tenemos, realmente, y me saco el sombrero, o sea, hace enfermedades que hace 10 años, por ahí morías en 6 meses, hoy se transforman en enfermedades crónicas o incluso se pueden curar muchos pacientes. Entonces, la verdad que el modelo médico que tenemos hoy científico es espectacular en cuanto a la medicina y cada vez se genera muchísima más conocimiento. Sí me parece que, como decís vos, el modelo médico actual adolece, o sea, es muy fuerte en esta pata, en esta arista científica, pero adolece en la parte quizá de acompañamiento humano, sensible e integral a la persona. Trata, yo siempre digo que las personas tenemos muchas esferas, o sea, una esfera biológica, mental, emocional y espiritual. Somos un constructo biopsicosocial espiritual y la medicina hoy es muy muy buena para lo biológico. Pero cuando nos sentamos enfrente de una persona que, como te digo, está atravesando esta situación trascendental, estructural, existencial en su vida, creo que necesitamos de muchísimas más herramientas para poder acompañarlo de la mejor manera, y todo esto tiene que tener, digamos, una formación que no te la da hoy la academia, digamos. Bien. Marco, ¿en qué momento vos tomaste conciencia, te diste cuenta que la evidencia científica sola, ¿sí?, no alcanzaba para acompañar a los pacientes, ¿sí?, oncológicos? ¿Cuándo te diste cuenta de que había algo más para hacer? Bueno, en todos los años de formación y de práctica médica, uno está muy en contacto con el dolor, con el sufrimiento. Y bueno, la medicina puede ser excelente, pero llega a un punto que muchas veces tampoco se puede hacer milagros, o llega a un punto donde uno no puede curar, sino puede aliviar. Y eso puede ser abordado desde diferentes ángulos, pero sobre todo cuando vi, yo me empecé a formar, pero para mí mismo, ¿no?, en cuestiones más de habilidades blandas, de enneagrama, que si querés después hablamos un poco de eso, filosofía espiritual, estrategias de coaching, de gestión emocional, gestión de pensamientos. Y cuando estaba atendiendo pacientes oncológicos me di cuenta que de a poquito, pero por una cuestión más propia, empezaba a mechar, ¿no?, estas cuestiones de habilidades blandas en la consulta médica, y me di cuenta que tenía un impacto espectacular en la persona, ¿viste? Primero que todas estas cosas a mí me atraviesan, ¿no? Entonces, cuando tenía una consulta con una persona me daba cuenta que generaba un vínculo un poco más allá de lo médico profesional, o una especie de cercanía, y eso me permitía también muchas veces poder entrar desde este otro ángulo y ver que realmente tenía un impacto muy positivo en la persona, y sobre todo para mí, que es trascendental, cómo la persona vive lo que le pasa, qué sentido le da y qué aprendizaje puede sacar de todo esto. Muy interesante, Marco. Muy interesante, porque estoy recordando algunas cosas que me pasaron a mí, y la verdad que tenés razón, ¿viste? Y la verdad que me hubiese encantado en su momento, digamos, más allá de que, bueno, era lo que tenía que transitar, encontrar así un profesional que tenga esta visión, que no existe, ¿no? Existe solamente, creo que excepcionalmente, y lo tenemos en el programa. Bueno, a ver, tenés una marca registrada que se llama Coaching Oncológico. Tremendo. ¿Qué es exactamente, Marco, eso? ¿Y en qué se diferencia de una consulta tradicional? Bueno, Coaching Oncológico es la marca personal, digamos, de
de este tipo de acompañamiento Qué bueno. novedoso, ¿no? Obviamente que es un juego de palabras que viene de coaching ontológico, pero que lo creé con el fin, ¿no? de englobar lo que significa esta práctica de acompañamiento, que es un acompañamiento que, como vos decís, de que yo sepa no existe en otro lado. Es un acompañamiento que integra, es un acompañamiento tipo coaching, ¿no? Que integra herramientas de coaching. Sobre todo se basa mucho en el enneagrama, que es también una herramienta que nos ayuda a arquetipificar la personalidad humana y me ayuda mucho a mí para poder acompañar a la persona. Se basa en estrategias de psiconeuroendocrinoinmunología, se basa en estrategias de filosofía oriental, mucha meditación, mucha gestión emocional, mucha gestión de pensamiento. Y que lo que busca, ¿no? Es acompañar a la persona que está atravesando ese momento, de ese proceso de salud de enfermedad. Y acá hago un paréntesis, no solo está cerrado al paciente oncológico, sino que se abre a familiares, amigos, personas que también acompañan al paciente. Y que está orientado un poco a entrar en un proceso de transformación, y cuando lo oriento sobre todo a la persona, al paciente, está orientado sobre todo a resignificar el proceso que están viviendo, a darle sentido y muchas veces ver un horizonte, ¿no? Encontrar un propósito, aliviar, darle sentido a la situación. Un poco esos son todos los objetivos. La verdad que yo te escucho y es muy impresionante cómo lo planteas. Resignificar, sobre todo cuando usas la palabra resignificar, es entender de lo que está pasando, puede ser pensado inclusive de otra manera, ¿no? Porque la primera percepción que tenés cuando te dan este tipo de noticias es te vas a morir. Esto es lo primero que te pasa por la cabeza, digamos, por lo menos lo que me pasó a mí por la cabeza, ¿no? Y resignificar todo eso, que es un miedo terrible, ¿no? Sobre todo cuando tenés determinada edad, tenés hijos chicos, eso debe ser muy lindo que tengas a un profesional al lado que te pueda darle otros, que te pueda dar herramientas para que vos le puedas dar otro significado a lo que te está pasando, ¿bien? Sí, y que, perdónale. No, sí. No, que a veces es un proceso que cuando uno está con los pies en el barro, en esa situación muy difícil, muy compleja, que alguien venga y te diga que, viste la famosa frase de esto pasa por algo, ¿me entendés? ¿Para qué pasa esto? A veces, viste, hay que ser muy cuidadoso en qué momento y cómo uno transmite determinada información. Pero yo te puedo asegurar que con un proceso de acompañamiento, ¿no? Donde uno tiene herramientas, sobre todo, bueno, uso mucho el enneagrama, ¿no? Como para conocer arquetípicamente en profundidad a la persona. Con esas herramientas uno puede tocar diferentes engranajes, apretar diferentes botones, diferentes teclas, para ayudar a la persona en donde más necesita, ¿no? ¿Viste? Porque algunas personas son más sensibles, otras son más mentales, otras son más viscerales, más fuertes, otras van al choque, otras se achican, otras lloran. Entonces cada persona tiene su individualidad, ¿no? Entonces, tener esas herramientas ayuda muchas veces a poder acompañarte de la mejor manera. Como te digo, resignificar ese proceso muchas veces cuando uno está en una situación con los pies en el barro, como te digo, es a veces muy difícil, pero se puede, y obviamente que viene asociado también a una cosmovisión, ¿no? Que al menos tengo yo, y que muchas veces comparten mis consultantes, ¿no? De entender muchas veces que todo en la vida, ponele que, no sé si creemos en la vida después de la muerte, pero que sí podemos aprender de cada cosa que nos pasa, ¿sí? Y sobre todo en este sentido, una enfermedad puede enseñarte a, no sé, a amar más el presente, a reconocer todo lo que tenés en la vida y que dabas por sentado, a reconocer, no sé, la abundancia que tenés en tu vida, ¿no?
Yo siempre digo que la enfermedad oncológica es un gran duelo hecho muchas veces de pequeños duelos, ¿no? Es el gran duelo de atravesar un proceso de salud-enfermedad, de este duelo de sentirse vulnerable, de enfrentar la finitud de la vida, pero también son pequeños duelos de que muchas veces por los efectos adversos de los tratamientos no puedes comer lo que te gusta, no puedes hacer deporte, a veces no puedes dormir, tenés dolores, etcétera, se cae el pelo, se hace un duelo estético, etcétera, etcétera. Pero muchas veces todas estas cosas, si uno puede resignificarlas, que siempre es la palabra que trato de utilizar, pueden afianzarnos en lo que realmente importa, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, no puedo salir a correr, pero hoy soy agradecido que me levanté a la mañana y me pude hacer, no sé, el mate que a mí me gusta tomar a la mañana, pude ver a mi pareja, a mis hijos, los saludé. Afianzarse sobre todo en eso, en la abundancia que tenemos y que muchas veces no nos damos cuenta. Sí, sobre todo el factor tiempo, ¿no? Que nosotros nos levantamos todos los días a la mañana pensando de que no va a pasar nada, ¿no? Y esas cosas siempre es importante no darlas tan por sentadas, ¿no? No naturalizar todo eso y agradecer un día, cada día que vamos viviendo. Bueno, yo creo que esta es la pregunta central que está bueno poder hacerte, Marco, y que obviamente va a despejar muchas dudas que quizás te pueden asaltar en este momento. ¿Cómo integrás herramientas como el coaching, enneagrama, filosofía oriental, meditación sin perder rigor científico? ¿Sí? Mucha gente cree que un médico que habla de espiritualidad puede llegar a estar perdiendo seriedad, ¿no? Entonces, vos, ¿qué le decís? ¿Cómo lo abordás todo eso? La verdad que es una pregunta espectacular porque siempre pasa un poco esto, ¿no? Cuando explico lo que hago, viste, por ahí muchas personas que no entienden bien te pueden tildar un poco, ¿no? Como de chamullero o como pseudociencia, ¿no? Y yo a los pacientes siempre les dejo claro, o sea, mi formación y mi intención en el tratamiento oncológico siempre va a estar puesta muy fuerte sobre lo biológico, porque desde mi punto de vista y desde mi formación, cuando la enfermedad aparece hay que tratarla, ¿sí? Y eso siempre soy muy claro con las personas. Volviendo un poco a lo que hablábamos hoy, ¿no? De la información. Hay mucha información, ¿no? Hay mucho dato hoy dando vuelta, mucha información dando vuelta. Y a veces intoxica, ¿no? Este término que a mí me gusta usar mucho, la infoxicación, ¿no? Hay mucha gente que viene intoxicada de información y que de qué puedo hacer para estar mejor y que si tomo la baya india, viste, roja, si me voy a curar, o si como, no sé, espinaca todos los días me voy a curar, viste, cosas que ven muchas veces en las redes sociales y se presta mucho para esto. Entonces, siempre aclarar un poco los términos y los tantos acá. Cuando la enfermedad aparece es necesario tratarla con la evidencia rigurosa científica que hay hoy, ¿no? Entonces, nos vamos a apoyar muy fuerte en una cirugía, en la radioterapia, en la quimioterapia, en la inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas, etcétera, etcétera. Digamos, todo aquello que tiene evidencia científica y sabemos que funciona, ¿sí? Hay evidencia fuerte de que esto funciona. Todo lo otro que yo te digo que para mí es muy importante, viene como un complemento para ayudar en el bienestar, ¿sí? Y obvio que podemos empezar a hablar, por ejemplo, la psiconeuroendocrinoinmunología, ¿no? La PNIE, que es una rama de la medicina que estudia cómo interactúan, ¿no? Nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro sistema nervioso con nuestro sistema inmune, nuestro sistema endocrino. Y hay una correlación espectacular y uno ve cómo las personas, la PNIE nació como la medicina del estrés principalmente, ¿no? Pero después se fue extendiendo a muchísimas áreas. Pero uno ve como el estrés crónico, que es algo de moneda corriente hoy en día en la vida que llevamos y el sistema donde vivimos, genera finalmente toda una cascada neuroendocrino-metabólica que genera inmunodepresión, ¿sí? Y sabemos también que nuestro sistema inmune
es nuestra principal defensa contra la enfermedad oncológica, ¿sí? Por un mecanismo que se llama inmunomodulación. Nuestras células que están constantemente dividiéndose, muchas tienen alteraciones genéticas durante esas divisiones que son reconocidas por el sistema inmune, y cuando reconocen una célula que tiene algo que está mal, la eliminan, ¿sí? Eso se llama inmunovigilancia. El tema es que cuando nosotros estamos atravesando un proceso de inmunodepresión, ya sea por un estrés crónico o por un hiperestrés agudo, que también podemos hablar un poco de eso, esos sistemas de inmunovigilancia disminuyen. Entonces también nos volvemos susceptibles, ¿sí? a padecer enfermedades crónicas no transmisibles, como el cáncer, una de ellas. Pero volviendo un poco a tu pregunta, para no caer en eso de la pseudociencia, ¿no? ¿Qué pasa con un médico que habla de meditación? Siempre un pie muy fuerte en lo científico, en lo que tenemos evidencia, que sabemos que funciona, y toda esta otra vertiente, toda esta otra pata, para mí, fundamental, ¿sí? Para atravesar la situación de la mejor manera posible. Porque realmente, incluso en esta situación de dificultad, uno puede estar en paz. Uno puede, como decíamos, resignificar la situación, puede sacar un aprendizaje. Y hay un montón de herramientas que, no sé, te nombro una como la meditación. Yo le hincho mucho y les recalco mucho a mis pacientes del tema de la meditación, sobre todo a ciertos arquetipos del enneagrama que suelen ser muy pensativos, ¿viste? Que suelen ser bastante más ansiosos. La meditación como una herramienta fundamental, ¿no? Para calmar la mente, poner espacio entre pensamiento y pensamiento, bajar el nivel de estrés, ¿no? Mejorar la coherencia cardíaca. Incluso ya hay ensayos clínicos que demuestran que la meditación genera un montón de mediadores endocrino-metabólicos que nos defienden contra las infecciones. Eso es terrible. También podemos hablar después también si quieres, pero la idea es esa, ¿no? Como para no caer un poco en las pseudociencias o en cuestiones no basadas en la evidencia. Todo esto otro que yo estoy hablando es complementario, pero que te va a servir un montón. Bien, entonces, Marco, nos tenemos que sacar de la cabeza, la gente se tiene que sacar de la cabeza que el tratamiento tradicional nunca va a quedar de lado, a un lado. Eso es fundamental, ¿no? No, en este sentido es súper importante para mí, o sea, que un médico, o sea, se pare solamente en la vereda de la ciencia, es tan incompleto como que alguien se pare en la vereda opuesta y diga que la meditación te puede curar, ¿no? O sea, hay que tratar siempre de integrar las dos vertientes porque son súper importantes. Me parece que el camino y sobre todo, bueno, con lo que venimos viviendo del advenimiento de la inteligencia artificial, que probablemente, no creo que en un futuro cercano, pero en un futuro a mediano plazo, bueno, para nosotros los médicos es una herramienta fundamental. Pero digo, en el día de mañana, o sea, uno va a poder poner su diagnóstico, su biopsia, ¿no? Su tomografía, su resonancia, su análisis de sangre, etcétera, etcétera, y la misma inteligencia artificial te va a decir qué es lo necesario para vos, cuál va a ser el mejor tratamiento para vos, y probablemente tenga razón, ¿sí? Y toda la parte humanística de la medicina integral tenga un rol mucho más preponderante en el médico, digamos, ¿no? Claro. A ver, Marco, cuando hay alguien que, bueno, tiene que ir a verte, tiene un episodio de esto y tiene que ir a verte, ¿cómo es una consulta con vos? Danos un poco una idea de cómo es encontrarse con vos en el consultorio, ¿sí? ¿Qué herramientas concretas utilizás, ¿sí? Y sí, obviamente cuidando toda la cuestión de privacidad, si nos podés contar alguna historia, aunque sea pequeña, como para hacernos una idea. Sí. Bueno, los modos de trabajo depende del lugar donde esté desarrollando mi actividad, van a ser más o menos complementarios o van a estar más apoyados en distintas aristas. Obviamente que en el trabajo más hospitalario, más sanatorial, uno se para en la situación de por ahí tener una turnera
que tiene turnos cada tantos minutos, entonces por ahí es una consulta basada puntualmente en lo oncológico. Vamos a entrar en todo el proceso diagnóstico, terapéutico, si estás haciendo un tratamiento, ver cómo lo estás llevando, qué efectos adversos estás teniendo, ver los estudios de reevaluación, a ver cómo está respondiendo la enfermedad, etcétera, etcétera. Pero aquellos pacientes que los sigo de manera integral, ¿no? Que son consultas obviamente mucho más largas y más profundas. En general, una vez acabada esa situación, vamos puntualmente a cómo estás, ¿no? ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cómo te estás levantando en la mañana? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Cómo estás con tu pareja? ¿Qué pensamientos están en tu cabeza? ¿Qué emociones son las que predominantemente están apareciendo? ¿Cómo estás gestionando lo que te pasa? ¿No? ¿Qué sentido le estás encontrando a esta situación? ¿Estás meditando? ¿Te están sirviendo las meditaciones? Etcétera, etcétera, digamos. Puede ser bastante larga. Yo en general también en todas las sesiones así de coaching dejo bastantes, no te puedo decir tareas, pero sí cuestiones puntuales para seguir reflexionando, y siempre me gusta la siguiente sesión sentarme y decir, bueno, ¿qué estuviste haciendo? ¿Hiciste esta meditación? ¿Leíste este libro? ¿Reflexionaste sobre esto? Y en general uno ve resultados espectaculares. Buenísimo. Y danos una experiencia, a ver, algún caso que vos hayas experimentado aplicando esto, ¿no? No, casos hay muchos, la verdad. Yo siempre me gusta ejemplificarlo con uno de los primeros pacientes que traté de esta forma y que a mí me impactó, ¿no? En el sentido de saber la herramienta que tengo y cómo puede transformar la vida de una persona, y que me llenó de certeza de que este era el camino. Porque yo tenía un paciente en esa época que estaba haciendo un tratamiento oncológico por un cáncer, y que era una persona que empezamos a trabajar. O sea, la persona estaba haciendo quimioterapia, ¿no? Cada 2-3 semanas. Y eventualmente, o sea, una quimioterapia con sus efectos adversos. Pero empezamos a trabajar toda esta cuestión holística, integrativa con la persona a través de coaching, de enneagrama, de meditación. Y me acuerdo que a medida que iba pasando el tiempo, la persona venía cada vez mejor. Venía cada vez afianzada en la confianza de incluso sentirse hasta curada, con mucha más energía. Incluso me dice, vos sabés que mucha gente no sabe que yo tengo esta enfermedad, me dice. Y sin embargo, yo me siento cada vez más bien, pero me dice, te voy a contar lo que me pasó el otro día. Yo fui al club a jugar al tenis y me vi con un amigo que hacía 10 años que no lo veía. El paciente mío haciendo quimioterapia cada 2 semanas. Y me dice, me vio mi amigo y me dice, loco, ¿qué estás haciendo? Estás cada vez mejor. Te veo muy bien. ¿El tipo estaba haciendo quimioterapia? Sí. Mirá vos. Y mi paciente dice, sí, es que me siento en el mejor momento de mi vida. Lo resignificó, de verdad. Y a mí, o sea, cuando él me cuenta esta anécdota y me dice, y yo le dije la verdad, yo me siento, por más de que esté pasando esta situación, que esté haciendo quimioterapia, yo estoy pasando el mejor momento de mi vida. Me siento espectacular. Y ahí, o sea, experiencia como esas he tenido bastantes, pero esa situación, que fue la primera vez que me pasó, fue, digamos, como una como una señal de que estaba en el buen camino. Bueno, me alegro, es una cosa muy linda. Marco, al final, ahí tenemos en el chat algunas preguntas, algunas cuestiones que estaría bueno poder responder, ¿sabes? Dale, cuando quieras. A ver, vos armaste un taller que se llama Sanar desde el Interior, ¿sí? Sí. Para pacientes oncológicos, y también abarca a los familiares, ¿no? Sobre todo el grupo familiar, debe ser el grupo más cercano. ¿De qué se trata? ¿A quién está dirigido? ¿Y qué se llevan los que participan de ese taller? Bueno, ese taller fue todo un trabajo enorme que hice todo el año pasado, que condensa todos
todos los conocimientos que fui adquiriendo en los últimos años, ya sea en la formación como coach, como máster en enneagrama, bueno, incluso en la experiencia médica también, la psiconeuroendocrinología, etcétera, etcétera, condensa todo. Yo lo que le digo a las personas que lo hacen es: yo te condenso todo esto conocimiento, lo condenso en un taller de 4 semanas, que es un taller teórico, práctico, experiencial, porque las personas se someten también a una experiencia, que lo hacemos sobre todo con pacientes oncológicos, ya sea activos o que ya han pasado por un proceso de salud de enfermedad. Siempre digo igual que no está cerrado lo oncológico, porque puede ser también para personas que están atravesando o un proceso de salud de enfermedad no oncológico, o para personas que estén atravesando un proceso existencial o de dificultad en su vida. También damos un montón de herramientas. Y es un taller que abarca, básicamente es entrar en un proceso de transformación personal, de conocerse a uno mismo, de entender mi situación actual, de entender, bueno, un poco como habíamos hablado hoy, de crear hábitos saludables. Ahí sí que nos metemos en profundo, por ejemplo, todo un paso a paso de cómo crear hábitos saludables para tu vida, no solo físicos, sino también hasta mentales, ¿no? Trabajamos mucho sobre filosofía oriental, cómo resignificar las situaciones complejas, cómo encontrar la paz incluso en el dolor. Algo que yo trabajo un montón con mis pacientes, que es encontrar el verdadero propósito en tu vida, ¿no? Como un horizonte muchas veces que nos ayuda a ver, que nos ayuda a caminar, ¿no? Sí, por supuesto. No sé si vamos a llegar, pero sí que nos ayuda a caminar hacia adelante. Y es un taller, bueno, donde aprendemos a meditar. Muchas de las personas que vienen al taller jamás meditaron en su vida, y es una herramienta fundamental para mí en todo este proceso. Entonces es un taller que también tiene meditaciones guiadas por mí, grabadas, todo, que las brindo como parte del taller, donde te enseño paso a paso cómo empezar a meditar, cómo empezar a visualizar. Y obviamente cada bloque temático tiene su meditación orientada a cada bloque, ¿no? Pero es un taller que yo siempre les digo a los pacientes que los lleno de herramientas, ¿sí? Para que puedan atravesar o que puedan vivir esta experiencia de la mejor manera posible. Y es un taller que obviamente también trae consigo una lectura de enneagrama, que es también una situación espectacular, donde hacemos todo un proceso de entender tu arquetipo de personalidad, dónde son los puntos donde siempre estás cayendo, digamos, tus dificultades, y también dónde apretar el acelerador para potenciar todas tus virtudes. Buenísimo. Mira, Marco, a ver, vamos a hacer algunos comentarios acerca de lo que comparten los chicos acá, la gente en el chat. Dice Vito de Ambriosi, dice: confirmo, si bien no estuve en una situación médica de tal magnitud como puede ser una enfermedad oncológica, sí tuve una situación bastante traumática, en la cual creo que quiere decir la empatía médica fue clave, ¿sí? A ver, Daniel García dice, y esto es algo que seguramente el 99% de la población mundial se lo debe estar preguntando: no entiendo con tantos adelantos científicos no se ha descubierto algo para detener al cáncer. Creo que todo el mundo quiere tener esa respuesta. ¿Vos qué le podrías decir a la gente de esto? Todavía no estamos en esa etapa, la verdad. No hay un conocimiento. La verdad que el cáncer es una enfermedad muy, muy, muy compleja, desde todo punto de vista. Es una enfermedad multifactorial. Va a depender de tus genes, va a depender del ambiente, de lo que comes, de lo que te ves expuesto, de lo que respirás, incluso de tu estado inmune en diferentes momentos, ¿no? O sea, es una enfermedad tan multifactorial que hoy no existe una única forma de prevenirlo. Incluso mucha gente me pregunta de la vacuna rusa para el cáncer que va a prevenir todos los cánceres. La verdad que, o sea, no existe eso por ahora. No existe. Lo que sí uno puede hacer, y esto es
extremadamente importante es promoción de la salud para uno mismo, ¿no? O sea, tratar de tener el estilo de vida más saludable posible, y estamos hablando de cómo te alimentás, ¿no? Alimentar biológicamente, emocionalmente, mentalmente, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasás con el celular? Es muy importante saber si tenés antecedentes oncológicos. ¿Por qué? Porque hoy hay un montón de métodos de screening, de detección precoz de enfermedades. Yo no puedo entender muchas veces, hoy teniendo el acceso que tenemos a la colonoscopía, de que alguien que venga una persona de 65 o 70 años con un cáncer de colon metastásico y que me diga que nunca se hizo una colonoscopía. Porque hoy, o sea, está más que claro que la colonoscopía es un método de screening que vos a partir de los 45 años te lo haces y te detectan un polipito que te lo sacan, te olvidaste, te volvés a hacer una colono en 5 o 10 años, depende de lo que se encuentre, y que previene la aparición de cáncer de colon. ¿Sí? O sea, que uno no se someta a los procesos de screening me parece también una cuestión, creo que es de desinformación quizá, pero que tiene que formar parte de tu empoderamiento personal, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, screening de cáncer de mama para las mujeres, screening de cáncer de cervix, screening de cáncer de próstata para los hombres. Y obviamente que si tenés una historia familiar muy fuerte de cáncer, vas a tener que someterte a un screening un poco más intenso, que después, bueno, veremos cuál es cuál. Pero lo importante que vos podés hacer es adherirte a las estrategias de screening y sobre todo llevar un estilo de vida saludable, ¿no? Porque si vos fumás un atado por día, de cigarrillo o lo que sea, la verdad que te estás comprando números para tener EPOC, para tener enfermedad cardiovascular, para tener cáncer de toda la vía aerodigestiva, no solo pulmón, tráquea, esófago, gástrico, todo lo que es boca, nariz, faringe, laringe, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, no fumar, ¿no? Hacer deporte. Hoy hacer deporte hay ensayos clínicos randomizados, que es el nivel de evidencia más alto que se le puede exigir en medicina. Hoy hay ensayos clínicos randomizados que demuestran que el ejercicio disminuye la aparición de cáncer de colon, ¿sí? Y hay un montón de evidencia clínica de no tanta fuerza, ¿sí? Pero ensayos retrospectivos y prospectivos no randomizados que evidencian que el ejercicio, la actividad física, disminuye la aparición de cáncer, ¿sí? Entonces, vos me decís, fumo, no hago ejercicio, veo todo el día la pantalla, estoy todo el día estresado, y bueno, por ahí no tenés antecedentes familiares de cáncer, pero vos te estás comprando todos los números para empezar a tener. Entonces, lo que puede hacer uno, o sea, lo que esté en tu mano, hacelo. Tener un estilo de vida saludable, no fumes, hace deporte, alimentate bien, hace ejercicio, meditá, tratá de no vivir todo el día apurado, estresado, ¿sí? Son todas cosas re difíciles últimamente hoy. No, más vale, sí. Si fuese tan fácil. Que van en contra del sistema, ¿no? Pero bueno, todas esas cosas van a estar en tus manos. Después la vida, o sea, uno propone y la vida dispone. Como siempre le digo a los pacientes, uno puede hacer todo bien y de repente un día te viene el diagnóstico, por más de que hay enfermedades que no tienen métodos de screening, ¿no? O sea, no sé, tumores cerebrales no tienen métodos de screening. No es que vamos a hacer tomografía a todo el mundo para ver si tiene o no, ¿viste? Qué sé yo. A veces eso toca. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Claro. Y lamentablemente, bueno, hay que atravesarlo, a esa situación. Bueno, mira, hasta ya te dio información como para que vos tengas una actitud preventiva con todas estas cosas. Bueno, Marco, para terminar, a ver, ¿dónde te pueden encontrar alguien que quiera hacerte una consulta médica, ¿sí? Que quiere hacerte una consulta de tipo profesional? ¿Dónde te puede encontrar? ¿Dónde la gente puede anotarse en tu taller? ¿En las redes sociales? ¿Dónde te encuentran? Bueno, desde hace ya varios años estoy ahí desarrollándome en las redes. Sobre todo, bueno, para que me puedan encontrar, pero para transmitir un poco todo este mensaje que para mí es súper importante. Bueno, hace poco ya tengo mi página web para todos los que quieran. Ahí hay un montón de información. drmarcogornati.com. Ahí encuentran información
sobre mí, sobre el taller, sobre la metodología de coaching oncológico. Ahí directamente están los links a todas las redes que quieran, a Instagram, Spotify, YouTube, Instagram, no me acuerdo si lo dije. E incluso mi dirección de mail, mi WhatsApp laboral, que también, no sé, para cualquier persona que quiera tener una consulta conmigo o preguntarme de qué se trata, no hay problema que me manden un mensaje por el WhatsApp. En Instagram también hay un montón de información y yo siempre les recomiendo ver los videos de YouTube, ver los videos de Spotify. Ahí hay mucha info sobre oncología, sobre medicina, sobre desarrollo personal, sobre enneagrama, sobre coaching, etcétera, etcétera. Pero bueno, completamente abierto a recibir sus preocupaciones, sus cuestiones, y si quieren saber algo más sobre la metodología, bienvenido sea. Repetí la web. La web es DR Marco Gornati. drmarcogornati.com. Fantástico. Y después, bueno, todas las otras redes son dr.marcogornati. dr.marcogornati para Instagram, para YouTube, para Spotify. Bueno, fantástico. A ver, estoy muy contento, Marcos, que hayas venido. Creo que te llevaste un montón de información hoy, ¿sí? Y lo más importante, ¿no?, que te llevaste es la información de Marco, ¿no? Porque eso, a veces que eso puede ser un lugar, un momento que separa la vida y la muerte, ¿no? Estar o no estar. Y te compartimos un montón de información. Así que muy agradecido, Marco, que te hayas acercado acá a estar con nosotros, que podamos compartir este rato juntos. Y siempre es muy valioso todo lo que vos aportás. Así que agradecido de verdad. No, gracias a vos, Ale, por el espacio. Y para mí, bueno, un placer venir y un honor también acá compartir el espacio con ustedes. Bueno, muchas gracias. Dire, haceme un favorcito, poneme el zócalo mío acá. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ya estamos terminando el programa, ¿sí? A ver, fíjate lo que dice ahí en el zócalo, ¿ves? Ese zócalo, lo que te está diciendo es que yo soy un asesor matriculado, ¿m? Un asesor que si vos tenés alguna dificultad, alguna cuestión que desarrollar en términos financieros e inversiones, podés contactarte, ¿sí?, a mi Instagram, contador Alejandro Oliva, @contador Alejandro Oliva. Dejame un mensaje privado ahí y bueno, te asesoro. Obviamente es una cuestión profesional que está puesta a disposición. Y que bueno, ya tengo una cartera de 250 clientes que, bueno, estoy muy orgulloso de a lo que llegué, de lo que se pudo lograr, con mucho esfuerzo, con mucha pasión sobre todo, porque me encanta esto, me encanta laburar de esto, me encanta esto que estamos haciendo, por ejemplo, esto, comunicar, me encanta, siempre hay una vocación docente, por llamarlo de alguna manera, para que poder asesorarte y para que puedas llegar a cumplir tus objetivos financieros y patrimoniales, como digo siempre. Así que bueno. Perdóname que me meta, sí, doy fe acá, porque yo fui primero cliente y ahora amigo de Alejandro de hace ¿cuánto? Hace 4 años que estamos trabajando. Sí, que estamos. Me acuerdo que empecé estando seco, pero que vos me dijiste, y hay que empezar a crear el hábito. No importa que uno empiece a invertir con 1.000 pesos por mes que pueda ahorrar, porque después, cuando uno puede ir ahorrando más, ya tiene el hábito ese, ¿no? Y vos me acompañaste en momentos muy difíciles para mí también, así que uso y recomiendo al profesor contador Alejandro Oliva. Gracias, Marco. Bueno, vos sabés que le cuento a todo el mundo, Marco no me dice Alejandro, me dice profe. Es una cosa que me llena de orgullo, ¿viste? Pues entiendo también el rol que ocupa Marco, ¿no?, en la sociedad. Y bueno, es un orgullo que me llame así. Bueno, por antes hoy, de cerrar el programa, mirá, hoy te estoy rompiendo los huevos fuerte, pero le traje un regalito acá a mi amigo. Gracias. Un librito que me encanta. Sí, gracias. Gracias a vos. Por una favor. Dedicatoria y todo adentro. Bueno, gracias, Marco. Vos sabés que, digamos, la lectura es algo que es tremendo para mí. Yo sé que te gusta Robin Sharma. Sí. Tengo varios libros. Este no lo tenía. No, ese está buenísimo.
También se lo recomiendo a la Este gente no que lo nos tenía. está viendo. Gracias. Muy, sí, muy bueno. Lo muestro ahí. Compendio de espiritualidad. Bien, bien. Mírenlo, Robin Sharma. Recomiendo al autor. Es más, en el programa, en los sucesivos ciclos, hemos hablado mucho de este autor. Así que lo recomiendo. Gracias, amigo. Muy Gracias a amable. vos. Muy amable. Bueno, terminamos.